Hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra princesa de Disney, Elsa. En la parte 1 realizamos ya el cuerpo, el vestido, la capa, los zapatos. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace para que realices todas estas partes. Esta es la capa que coseremos al vestido. En este tutorial parte 2 vamos a estar realizando su cabello. Para ello vamos a utilizar un hilo color crema, no totalmente blanco, sino hilo crema o hilo beige, puede ser el tono que hayas escogido para su cabello. He dejado este fondo café para que se te facilite un poquito más ver la diferencia de las puntadas, ya que es un hilo muy clarito y el fondo blanco que utilizo siempre no nos sirve para que se vea bien nítido. Vamos a realizar el cabello. Vamos a comenzar. Para comenzar el cabello vamos a hacerlo primero realizando una base, que es la que introducimos en la cabeza. Realizamos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y vamos a pasar a realizar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a tejer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a realizar 6 aumentos en total. Para que cuando terminemos la ronda 2 nos queden 12 puntos. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a tejer un patrón que va a ser aumento y luego un punto. Repetimos, aumento y luego un punto. Así vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. Aumento y un punto es el patrón para esta ronda. Aumento, un punto, aumento, un punto. Al terminar nos van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Vamos a comenzar con un aumento y ahora tejeremos no uno sino 2 puntos, 1 y 2. Este es el patrón de esta ronda. Lo que tenemos que repetir, aumento y 2 puntos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos, 1 y 2. Vamos repitiendo por toda la ronda hasta terminar. Cuando terminemos esta ronda nos van a quedar en total 24 puntos. Voy a darles las indicaciones de las siguientes rondas y los patrones que haremos en ellas. En la ronda 5, que es la que sigue a continuación, vamos a realizar aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan 30 puntos en total. En la ronda 6 haremos aumento y 4 puntos. Repetimos hasta finalizar y nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 haremos aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedan 42 puntos al finalizar. En la ronda número 8 vamos a hacer aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedan 48 puntos en total cuando finalicemos. La última ronda de aumentos que haremos será la ronda número 9. Vamos a hacer aumento y 7 puntos. Cuando tejas ese patrón toda la ronda te van a quedar en total 54 puntos. Esos 54 puntos
los vas a tejer desde la ronda 10 hasta la ronda 20. Vamos a tejer ya sin aumentos desde la ronda 10 hasta la 20, 11 rondas en total de esos mismos 54 puntos. Esa será nuestra primera parte del cabello. ¿Listo? Vamos a tejerla. Mis chicas y chicos, ya tenemos terminada la primera parte del cabello. Ya tejí las 11 rondas que me faltaban de punto sobre punto. Ahora vamos a empezar a tejer las tiras de cabello. Vamos a comenzar por las tiras de la trenza, seguidas de unas tiras que vamos a ubicar en la parte de arriba de la cabeza, una tira muy pequeña que va sobre los ojos y otras tiras de la cabeza, y terminamos con las últimas para tejer la trenza. Dicho eso, vamos a comenzar a tejerlas. Primero vamos a comenzar tejiendo una tira de 31 cadenas. Cuando tengamos la tira de 31 cadenas, desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar media vareta o punto bajo alto. Todas las tiras de cabello las vamos a trabajar en este punto y las vamos a hacer realizando un punto por cadena. No vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer 30 medias varetas hasta llegar a la base de nuestro cabello. Voy a tejer toda la cadena y cuando llegue acá a la base del cabello salto un punto y en el siguiente realizo punto deslizado. Y repito este procedimiento 2 veces más. Vamos a hacer 3 tiras en total de 31 cadenas. Ya terminé las 3 tiras de 31 cadenas cada una. Vamos ahora a realizar 12 tiras de 19 cadenas cada una. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando igualmente media vareta, 18 medias varetas, hasta llegar a la base de nuestro cabello. Así como esta tira tenemos que realizar en total 12. Esta sería la primera de esas 12. Cuando lleguemos a la base hacemos exactamente igual que en las anteriores, saltamos un punto y en el siguiente realizamos punto deslizado. Y repetimos el procedimiento hasta tener las 12 tiras de 19 cadenas cada una. Cuando las tengas vamos a realizar una tira de 5 cadenitas. 5 cadenitas, pero allí no vamos a hacer en media vareta sino en punto bajo. Nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 4 puntos bajos. Cuando llegues a la base igualmente saltas un punto y en el siguiente haces un punto deslizado. Luego repetimos estas mismas tiras de 19 cadenas por 7 repeticiones. Hacemos 7 tiras de 19 cadenas y repetimos en la base saltando un punto. Y terminaremos la fila realizando 3 últimas tiras de 21 cadenas, así como comenzamos realizando estas 3. Repetimos al finalizar 3 tiras de 31 cadenas, así como hicimos estas 3 de 31 cadenas cada una. Y ahí terminaríamos las tiras del cabello. Voy a mostrarles. Bueno, mis chicas y chicos, así hemos terminado las tiras de cabello. Les voy a mostrar. Comenzamos con 3 largas, luego hicimos las 12 de 19 cadenas, hicimos una pequeñita de 5 cadenas y luego repetimos 7 de 19 cadenas y terminamos con 3 tiras largas de 31 cadenas. Estas tiras largas que tenemos acá en total son 6 tiras de 31 cadenas, son las que vamos a trenzar tomando de a 2 tiras para hacer la trencita en la parte de atrás del cabello. ¿Listo? Las demás
van a ir subidas así hasta la parte del arito del anillo mágico de arriba y vamos a ponerles un alfiler y le haremos una puntadita para que queden estiraditas hacia arriba. La pequeñita de 5 cadenas la vamos a dejar sobre el rostro, no la vamos a coser. El resto la vamos a subir hacia la parte de arriba. Vamos a ubicarlo con alfileres en la cabeza para que me entiendan. Quiero mostrarte cómo vamos a ubicar el cabello. El cabello lo vamos a colocar sobre unas 7 rondas por encima de nuestros ojitos. Y cuando cosas la parte de la cabeza, el círculo, vas a tener en cuenta de doblar las orejitas para que nos queden por dentro de la pieza y no nos queden aquí levantadas salidas. ¿Listo? Vas a tener en cuenta ese pequeño detalle y vamos a ubicarlas unas 6 puntos, 2 deditos después de nuestro ojo. Voy a mostrarles cómo ubiqué con alfileres la cabeza, el cabello a la cabeza. Como les dije anteriormente, este pequeño churquito se lo vamos a dejar suelto y vamos a colocarlo sobre el ojo izquierdo. Y las tiras de cabello vamos a tratar de que queden con mucha naturalidad, que no nos queden templadas y todas estiradas hacia la parte de atrás, sino con naturalidad colocamos alfileres en donde tú consideres que se vea más lindo el rostro con la tira de cabello allí. Colocamos esas a los lados, estas las dejé con un poco de altura, no las templé mucho, sino las dejé así suelticas y puse alfileres en la terminación, que es donde voy a colocar una puntadita cuando esté cosiendo. ¿Listo? Así se ve por detrás todas las tiras. Y las tiras largas, que son estas, que son 6, las vamos a trenzar. Vamos a trenzarlas y irán ubicaditas aquí en el hombro, en la parte delantera del hombro. Ahorita las trenzamos. Vamos a coser muy bien esa parte y como pueden ver también ya cosí la capa al vestido. Miren así. Se ve la capita en todo el borde del vestido. Vamos a coser con la aguja lanera haciendo unas pequeñas puntaditas donde tenemos los alfileres, donde ubicamos cada tira de cabello y a trenzar estas. ¿Listo? Y la ubicamos aquí encima del hombro. Vamos a hacerlo y voy a mostrarles también cómo le vamos a hacer el bordado del rostro. Vamos a hacerlo y ya les muestro. Así nos quedó terminada nuestra princesa Elsa con el bordado y la costura de su cabello. El cabello, como les indiqué anteriormente, lo van a bordar y a coser donde pusimos los alfileres. Lo que hice fue trenzar la parte larga de las tiras y colocar unas pequeñas lentejuelas en la trenza. Estas las coloqué con silicona pegadas sobre la trenza. Y el bordado del rostro, como ya lo hemos hecho en anteriores tutoriales de las princesas, con unas lineecitas negras, una línea negra para la boquita y una lineecita de cejas con hilo café. Un hilo cafecito muy claro, un tono miel para hacer sus cejas. Alrededor del ojo le pusimos una hebra blanca y una hebra azul del mismo tono del vestido. Si quieres mirar cómo realizamos el bordado del rostro, lo dejamos grabado en una transmisión en vivo que les hice aquí en el canal. Puedes ir y buscarlo como bordado del rostro de la princesa Elsa. Espero que hayas disfrutado tejer junto conmigo a esta nueva princesa para la colección de princesas Disney que estamos tejiendo en el canal. Suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho para que YouTube te avise cuando subamos más princesas o más tutoriales. O también cuando estemos en una transmisión en vivo enseñándoles algunos truquitos y consejos. Nos vemos en el siguiente tutorial. No olvides etiquetarme en la foto de tu princesa Elsa terminada cuando la subas a Facebook, TikTok o a Instagram o cualquier red social que encuentras aquí en la descripción del video. Puedes etiquetarme para mirar tu obra terminada. Nos vemos en un siguiente tutorial. Bye bye.